¿Qué imaginas cuando escuchas el nombre de Pakistán? Tal vez piensas en conflictos, pobreza, contaminación o noticias que durante años han mostrado solamente su lado más complicado. Pero detrás de esa imagen existe un país mucho más contradictorio. Un lugar donde millones de personas enfrentan dificultades enormes, mientras otras viven en ciudades modernas, donde el aire puede convertirse en un problema serio y al mismo tiempo existen algunas de las montañas más impresionantes del planeta, donde la historia se remonta a miles de años y donde un desconocido puede insistir en invitarte a comer como si fueras parte de su familia. Pakistán es uno de esos países que parecen imposibles de explicar con una sola palabra, porque cuanto más lo conoces, más contradicciones aparecen. Y para entenderlo realmente, primero hay que mirar aquello que durante mucho tiempo ha quedado fuera de las postales. Uno de los mayores problemas es la enorme desigualdad. En algunas zonas urbanas aparecen grandes edificios, centros comerciales, vehículos modernos y barrios que parecen pertenecer a otro país, mientras a pocos kilómetros existen comunidades donde conseguir una educación adecuada, atención médica o incluso servicios básicos puede ser mucho más complicado. Esta diferencia no solamente se observa entre ciudades y zonas rurales, también aparece dentro de las propias ciudades, creando un contraste muy fuerte entre quienes tienen oportunidades y quienes apenas consiguen cubrir sus necesidades. Y cuando las condiciones económicas ya son difíciles, existe otro problema que literalmente se puede respirar. La contaminación del aire afecta especialmente a grandes centros urbanos como Lahore, donde durante determinadas épocas del año el smog puede cubrir la ciudad y reducir considerablemente la calidad del aire. A esto se suman residuos, problemas de gestión de basura y contaminación de ríos y otras fuentes de agua. El agua, precisamente, es otro de los grandes desafíos del país. No se trata solamente de tener suficiente agua, sino de conseguir que llegue de manera segura y equilibrada a quienes la necesitan. Algunas regiones sufren escasez mientras otras enfrentan problemas relacionados con la contaminación. Y el cambio climático está haciendo que esta situación sea todavía más complicada, aumentando la presión sobre unos recursos que ya son esenciales para la agricultura y para millones de familias. Pero Pakistán tiene una relación especialmente complicada con el agua por otra razón. Puede sufrir exactamente el problema contrario. En 2022, unas inundaciones de dimensiones extraordinarias provocaron una enorme crisis humanitaria, afectando a millones de personas y causando pérdidas gigantescas en viviendas, carreteras, cultivos y medios de subsistencia. Para muchas familias no fue simplemente una temporada de lluvias especialmente fuerte, sino la pérdida de aquello que habían construido durante años. Y mientras el país intenta recuperarse de fenómenos naturales cada vez más difíciles de manejar, también enfrenta problemas económicos y políticos. Los cambios frecuentes de gobierno, las fuertes tensiones políticas, la inflación, la deuda y la dependencia de préstamos y apoyo internacional han generado periodos de gran incertidumbre. Cuando una economía atraviesa dificultades, los números dejan de ser simples estadísticas y terminan apareciendo en algo mucho más cotidiano, como el precio de los alimentos, la electricidad, el transporte o la capacidad de una familia para llegar a fin de mes. A esto se suma una historia de problemas de seguridad relacionados con grupos extremistas y ataques terroristas, especialmente en determinadas regiones fronterizas. Aunque la situación no define por completo al país y existen enormes diferencias entre regiones, durante años estos problemas han afectado tanto a la población como a la percepción internacional de Pakistán. Y esa percepción también ha terminado influyendo en algo importante para cualquier país que quiera recibir visitantes, el turismo. Pero quizás uno de los aspectos más delicados se encuentra en las oportunidades que tienen las mujeres. En determinadas zonas, especialmente rurales, pueden existir fuertes restricciones sociales que dificultan el acceso de las niñas a la educación o limitan las posibilidades de empleo de las mujeres. Los matrimonios a edades tempranas también continúan siendo un problema en algunas comunidades. Sin embargo, sería un error imaginar que todas las mujeres pakistaníes viven de la misma manera.
La realidad cambia enormemente entre una aldea rural y ciudades como Lahore, Karachi o Islamabad, donde existen universidades, profesionales, emprendedoras y mujeres participando activamente en diferentes sectores. Esa misma contradicción aparece cuando hablamos de educación. Pakistán cuenta con universidades y centros educativos modernos, pero millones de niños todavía encuentran obstáculos para entrar o permanecer en el sistema escolar, especialmente en áreas rurales y entre las niñas. Es un país con jóvenes que tienen aspiraciones enormes, pero donde no todos reciben las mismas oportunidades para convertirlas en realidad. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar, porque si solamente observáramos estos problemas podríamos terminar pensando que Pakistán es un país definido por sus dificultades. Y entonces estaríamos cometiendo exactamente el mismo error que tantas veces ocurre cuando intentamos entender un lugar solamente por sus titulares. Porque debajo de todos esos problemas existe una civilización que lleva miles de años contando su propia historia. Mucho antes de las fronteras actuales, en estas tierras floreció la civilización del Valle del Indo, una de las grandes civilizaciones antiguas de la humanidad. Entre sus vestigios se encuentra Mohenjo-Daro, una ciudad que existió hace miles de años y que sorprende por la planificación de sus calles, sus sistemas de drenaje y su organización urbana. Es decir, mientras buena parte del mundo antiguo todavía estaba descubriendo cómo organizar grandes asentamientos, aquí ya existían ciudades con una planificación sorprendentemente avanzada. Y la historia no terminó allí. Durante siglos, estas tierras recibieron influencias persas, islámicas, centroasiáticas y del sur de Asia, creando una mezcla cultural que todavía puede sentirse en la arquitectura, la música, las lenguas, la comida y las tradiciones. Pero si la historia resulta impresionante, el paisaje directamente parece diseñado para una película. Al norte del país se encuentran algunas de las grandes cadenas montañosas de Asia, incluyendo el Himalaya, el Karakorum y el Hindu Kush. Allí se levanta el K2, la segunda montaña más alta del planeta, una gigantesca formación de roca, hielo y nieve que alcanza más de 8.600 metros de altura. A su alrededor aparecen glaciares, valles, lagos y carreteras de montaña que atraviesan paisajes capaces de hacer que cualquier problema cotidiano parezca diminuto durante unos minutos. Y quizá uno de los mayores descubrimientos para quien visita Pakistán no esté en una montaña ni en una ciudad antigua, sino en algo mucho más humano. La hospitalidad. En muchas comunidades pakistaníes recibir a un visitante es casi una cuestión de orgullo. Una persona puede ofrecerte té, comida o ayuda incluso sin conocerte demasiado. El chai ocupa un lugar especial en la vida cotidiana y puede convertirse en la excusa perfecta para sentarse a conversar. Y aquí aparece una de esas ironías que hacen tan interesante a Pakistán. Desde fuera, el país puede parecer distante o intimidante por las noticias que circulan sobre él, pero para muchos visitantes la experiencia cotidiana termina siendo mucho más cálida de lo que esperaban. Y si hay algo que puede unir a personas de culturas completamente diferentes, probablemente sea la comida. La gastronomía pakistaní es una explosión de aromas, especias y recetas regionales. Está el biryani, con arroz aromático y diferentes combinaciones de carne y especias, la nihari, cocinada lentamente hasta conseguir una textura intensa, los kebabs, la karai y el famoso chapri kebab. Cada región aporta sus propios sabores y tradiciones, y todo puede terminar acompañado por una taza de chai. En ciudades como Lahore, la comida no es solamente una necesidad, es parte de la experiencia cultural. Lahore representa precisamente otra cara del país. Es una ciudad marcada por siglos de historia, arquitectura, mercados, gastronomía y una intensa vida cultural. Islamabad ofrece un contraste diferente. Es una ciudad planificada, moderna, relativamente ordenada y rodeada por naturaleza, con las colinas de Margalla como telón de fondo. Y luego está Karachi, una gigantesca metrópolis costera que funciona como uno de los principales centros económicos y comerciales del país. 3 ciudades, 3 personalidades completamente diferentes y una misma nación. Esa diversidad también aparece en el arte.
Los textiles, la artesanía, la arquitectura islámica, los mercados llenos de colores y la música tradicional forman parte de una cultura que está muy lejos de ser uniforme. Y si existe algo capaz de provocar una reacción colectiva casi inmediata, es el cricket. En Pakistán no es simplemente un deporte popular. Para millones de personas puede convertirse en una auténtica pasión nacional, capaz de detener conversaciones, llenar calles y convertir un partido en un acontecimiento familiar. Pero mientras el país conserva tradiciones profundamente arraigadas, también intenta mirar hacia adelante. La agricultura continúa siendo fundamental para la economía y emplea a una enorme parte de la población, mientras industrias como la textil y la manufactura tienen un peso importante. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías y las empresas digitales están creciendo. Especialmente entre una población joven que representa una de las mayores oportunidades del país. Y quizás esa juventud sea una de las claves para entender el futuro de Pakistán. Porque detrás de los problemas económicos, la contaminación, las dificultades educativas, las tensiones políticas y todos los desafíos que todavía deben resolverse existe una generación que crece conectada al mundo, que estudia, emprende, crea tecnología y busca nuevas oportunidades.